Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo del emprendimiento cultural. El día de hoy hablaremos y daremos a conocer un poco más acerca de la vida del poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza y una de sus obras más emblemáticas, representativas y conmovedoras del Perú, que por su amor humanitario supo llegar a los corazones de cada lector. Un poeta que ha sido estudiado en diferentes idiomas por muchas generaciones hasta el día de hoy. Acompáñanos en este pequeño documental. En el pasado, el problema que resaltaba en la novela El Tungsteno era el abuso de poder y la opresión cometida contra los indígenas por altos mandos. Dicha novela se centra en la corriente de explotación secular al indio. El Tungsteno representa un esfuerzo para simbolizar de forma que la literatura es el fenómeno del imperialismo. Las relaciones humanas en dicho tiempo, como los desgarradores escenarios en los que convivían los personajes, el ambiente de cada personaje y la degradación de necesidades fisiológicas. Se demuestra que el escritor César Vallejo no solo aborda el tema de la violencia, sino que también hace recalcar que no pertenecen a una tendencia regular, sino que también utiliza recursos en los cuales ve que el universo, la estética de lo grotesco prevalece y logra una sensación de incertidumbre. Otro punto que recalcar es que hace la denuncia del imperialismo norteamericano, donde el motivo es el abuso contra los obreros en las minas, de igual forma que en el ahogo de la falta de independencia laboral y la explotación humana. Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chile. Fue el menor de 11 hermanos. Él desde muy pequeño fue muy empático hacia las personas. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurriolero. Se crió en el seno de la familia mestiza con una gran devoción cristiana. Completó la secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908. Obtuvo bachillerato en la Universidad de Trujillo en 1916. Además, hizo una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Estudió un doctorado en la Universidad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Se unió al Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucén. Escribió su gran novela El Tungsteno, que trata de una profunda intención social, clara definición ideológica y un alto signo de protesta social. Esta novela nos refleja las terribles condiciones de vida de explotación que se producen por despiadados capitalistas extranjeros hacia los indígenas. Para ponerse un poco en contexto, los sucesos relatados en dicha novela ocurren en la década de 1910. La empresa norteamericana Minas Society se adueña de las minas del Tungsteno de Quivilca, situada en el departamento del Cusco. Para César Vallejo, esta es una obra de denuncia contra la penetración contra el imperialista del Perú, que es realizado por intermedio de las grandes transnacionalidades mineras, los cuales son apoyados por la oligarquía local, así como otros oportunistas cuyo único interés es el mayor lucro posible, por lo cual no tienen escrúpulos en expropiar a precios menores las tierras de nativos, pagando a los obreros salarios mínimos, aparte de cometer una serie de infracciones, delitos, abusos y atropellos contra la población social, todo a nombre de la modernidad y el progreso. No obstante, para el autor hay una luz de esperanza, que se ilumina a través de los idealistas que se proponen por la justicia social. Dentro de los personajes encontramos a Servando Wango, quien era una persona de tipo india, con pómulos salientes, con ojos muy brillantes. En sí tenía un cabello muy lacio y oscuro. Él era el personaje en el cual se enfrentó entre los abusos de las autoridades de la minería. Tenemos a José Marino, quien era un comerciante muy avaro, cínico, y fue de los personajes que más se enriqueció por a costa de sus engaños. Tenemos a Mr. Hawkeye, gerente de la empresa norteamericana Minimos Society, a Mr. Weiss, un gerente de la empresa norteamericana Minimos Society, y a Baldomero Rubio, ingeniero de la empresa. Leonidas Benítez, que también era ayudante del agrimensor
de Valderomero, y pues que se asoció con el comisario de la minería. Entre otros también tenemos a los personajes secundarios. Uno de ellos eran los Horas, quienes eran dóciles, con una mecedora impresionante. Estaban dispuestos a hacer su trabajo gratis y pues a quien necesitaba de su ayuda. Después de ellos teníamos a los peones. Los peones muchas veces se solidarizaban con el sufrimiento y el saqueo que tenían los Horas, pero también gran mayoría de ellos aborrecían la inocencia que tenían los Horas. Por último también tenemos a Marino, tenemos a Graciela, quien era amante de Marino, y tenemos a los Geraldes, que ellos siempre estaban a las órdenes del subprefecto. Capítulo 1 de la obra Tungsteno. Inicia obteniendo ya las minas del tungsteno de Quihuilca la Sociedad Minera, una empresa fundada en Estados Unidos. Se escucha hablar de la minería y del trabajo, con los buenos pagos que ofrece a la parte de producción. A la llegada de los gerentes, directores y empleados, se establecen en el paraje, donde conocieron a los Horasas. Ellos realizan labores de mayor esfuerzo en beneficio de otros sin costo alguno, o también absurdos intercambios que realizan con sus terrenos por jarras decoradas. Su mentalidad se basa en tener lo necesario para vivir y el resto no les importaba. Por otra parte, en el bazar, al culminar el trabajo, comenzaba la charla entre Leonidas Benítez, Marino y el cajero, Machuca, que dicen entre ellos: pobres hombres los Horas, son unos cobardes quienes abusan de ellos. Otro decía: estas personas saben bien lo que hacen. Otro decía: solo es que no le temen al dolor. Más adelante nos habla de Leonidas Benítez. Era muy precavido con la higiene, donde él se encontraba siempre priorizaba esta tarea. Un día, cuando cayó en cama, no lo venían a visitar, tan solo había hecho una amiga, quien fue la persona quien lo acompañó en su recuperación. Entra en un profundo sueño Leonidas y es cuando realiza el examen de conciencia, donde será juzgado por sus malas y buenas acciones en un profundo sueño. Posteriormente, Leonidas, al despertar, encuentra a José Marino, quien pide que fuera al bazar a arreglar las cuentas. Dentro del bazar se encontraba Baldessari, esperando echar suerte con los dados. Ganó la Rosada, y Marino avisa a Cucho que traiga a Rosada. La Rosada llega al bazar, donde Marino la hace sentar rápidamente y la emborracha, al punto de que ella baile y cante sin sentido. Y es cuando Marino le hace entrega al comisario, a la Rosada, para que se encargue de ella. La Rosada ya no estaba en sus 5 sentidos, y es cuando ocurre lo peor, la violación y la muerte de ella. Por la tarde del día siguiente, las dos hermanas Teresa y Albina se presentan ante el gerente a pronunciarse contra el agravio cometido. Este no es respondido y ella exclama diciendo: solo porque son patrones, por eso es que no quieren hacer nada. La Graciela ha muerto, la han matado. En el capítulo 2 vemos a los hermanos Marino, José y Mateo, que se enriquece con un negocio de un lado con bazares y de otro con enganche de peones para el Miniciotti. Se convierten en agentes al servicio de la mina y aliados de su prefecto, en la pesquisa de conflictos para el ejército, así como trabajadores para la empresa. Posteriormente se da la captura a 2 indígenas, los cuales son Ciro Yepes y Braulio Conchudos, aunque esta parte es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del estado peruano y fuera de la vía nacional. El cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. Ante la situación cruel e inhumana que vive, el decidido Servando Guanta tiene una muy notable valentía que lo lleva a protestar contra la injusticia que se cometía diciendo: abajo el subprefecto, abajo las autoridades, viva el pueblo, abajo los vecinos, mueran los criminales. Un choque inmenso se produjo entre el pueblo y los gendarmes. Luego se da una pequeña y rápida sublevación de los indios Horas, lo cual apagan velozmente a sus opresores, capturando a 40 indios y festejando por la captura.
Además, las clases burguesas acusan a los indios de provocar que se derrame sangre sin necesidad. El Tungsteno es una obra de protesta social. Finalmente, en el capítulo 3, el relato da pase a discusiones y a reflexiones políticas entre Servando Huanca y dos personajes, quienes vienen a ser el apuntador de la mina, ex amante de Graciela la Rosada, y el agrimensor Leonidas Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera y se hallaba con mucha cólera y con mucho resentimiento, ¿no? El herrero Huanca les habla, les cuenta, les comenta sobre el movimiento revolucionario mundial en la que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados, que ya no existiría más abusos, ya no serían maltratados, ¿no? El apuntador se muestra entusiasta con el plan, se muestra muy alegre, muy animoso con este movimiento revolucionario. Y pues les promete darle su apoyo, ¿no? Por su parte, Benítez, que al inicio se mostraba con mucha desconfianza, se mostraba incrédulo, finalmente acepta, ¿no? Y pues también se pone al servicio de la causa de los oprimidos en la futura y cercana rebelión, donde van a luchar para que los explotadores ya no abusen más de ellos. Como primer ejemplo podemos poner el caso de Graciela, quien era una mujer andina de 18 años cuya característica principal físicamente era que era muy bella. Esto sirvió para que su dueño o la persona para la que ella trabajase la ofreciera como una especie de apuesta, como si de un objeto o un perro se hablase. Y fue así que llegó el fin de los días de Graciela. A sus cortos 18 años fue ultrajada y violada en una muy perturbadora orgía, llevándola así hasta su muerte. Actualmente no tenemos casos tan crudos como el de Graciela, pero si bien es cierto, el trato sobre las mujeres sigue siendo pésimo, y esto lo podemos observar en las noticias, en donde se nos muestra a mujeres siendo presa fácil de abuso por otras personas. También está el caso de Cochugo y López, quienes eran dos indígenas que fueron aprovechados por los gendarmes al saber que ignoraban ciertas cosas que sucedían en el Colca, siendo así apresados con la excusa del servicio militar obligatorio, el cual los destinó a un viaje sin regreso y una muerte segura, sin mencionar los malos tratos que recibirían en el trayecto. Si bien es cierto, en la actualidad no tenemos casos tan parecidos a esto, podemos compararlo con lo que pasó en los 80s, con Sendero Luminoso tratando de adoctrinar con dogmas radicales a la gente, aprovechándose de que estas personas eran presas fáciles e ignoraban algunas cosas, como el que conllevaba pertenecer a su movimiento. Ahora podemos ver lo que pasó con ellos. Ocasionaron muertes, y estas personas también murieron, lo cual solamente nos conllevó a tragedia, no aportó más. Buenas tardes, señor Aquiles Guanilo de La Rioja. Mi nombre es Natalie Montesa Guanilo y para mí es un gusto tenerlo aquí para poder hablar un poco sobre la novela El Tungsteno de César Vallejo. Buenas tardes, señorita. Para mí es un placer estar en esta entrevista. Bueno, una de las primeras preguntas es, ¿qué opina usted sobre la discriminación que vemos en la novela El Tungsteno de César Vallejo? Hablando de la discriminación racial es una herencia dejada por los españoles y que existe hasta la actualidad con nuestros paisanos andinos, y eso hace que no podamos formar una nación. Mucha gente costeña se cree con el derecho de apartarse del serrano, del cholo o del negro,
Pero lo que narra César Vallejo en El Tuxteno es una discriminación que raya en el abuso, explotación, maltrato y extorsión de los horas, aprovechando que ellos no conocen el concepto de propiedad, no tienen idea de lo que es el dinero. Se da el caso de la violación a las mujeres por considerarlas esclavas y cuya impunidad está protegida por las autoridades. En la sociedad actual todavía se nota que los derechos no son equitativos para todos y existe una clase social dominante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que es el suceso más importante en la novela El Tungsteno? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que es el suceso más... Para mí, lo más importante es haber sacado a la luz la indiferencia que existe de parte de las autoridades para aceptar que tenemos una raza nativa a la cual no se le otorgan los derechos humanos más importantes como salud, educación, vivienda y considerarla como parte integrante de la nación peruana. Recuerda que los limeños no querían que ocurra la independencia del Perú porque perdían todas las joyerías que llegaban de España. Por eso San Martín dijo: el Perú es libre por la voluntad de los pueblos. ¿Qué dice Vallejo sobre el poder económico y político en su novela El Tungsteno? Vallejo aclara que siempre habrán tipos sin escrúpulos que busquen favorecer la política económica extranjera, tal como hacen los que controlaban las minas sin importarles la vida india, a los cuales hacen trabajar hasta producirles la muerte. En la actualidad quizás no se llega a ese extremo, pero sí regalan nuestra riqueza a cambio de fortuna. Para concluir con esta entrevista, una última pregunta. ¿Por qué recomendaría usted leer esta novela El Tungsteno de César Vallejo a la juventud de ahora? Te diré que no solo debería de leerse esta obra en los colegios, sino todas las que se han escrito acerca de la realidad nacional, como los 7 ensayos de Mariátegui, los comentarios reales de Garcilaso, páginas libres de González Prada, obras de Porras Barrenechea, entre otras. Y sobre todo, descolonizar la educación, porque se sigue pensando como si fuéramos españoles. Se dice, Colón descubrió América, pero debemos decir, Colón invadió América. Se dice, Pizarro conquistó el Perú. Debemos decir, Pizarro destruyó el Tahuantinsuyo, pues no existía el Perú todavía. En el caso del Tungsteno existe en Vallejo un evidente propósito social, la denuncia del imperialismo norteamericano, media la explotación de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas, igualmente el ahogo de toda intentativa de independencia de esta explotación inhumana. La reflexión nos enseña sobre la polémica entre Benítez y Huanca, el apuntador sobre el ejercicio de poder de los obreros, de los pobres, las experiencias revolucionarias del mundo y el plan para poder luchar contra la mina por la explotación de los obreros. La novela El Tungsteno se da con la reflexión de las horas y anaconas en relación a su aislamiento y falta de protección, a un carácter de paría social y económico y el atropello de los derechos humanos.